Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias por atender este webinar, que es el cuarto ya de la fase de formación inicial de Synapsis y que lleva por título El ecosistema de las artes en vivo, de lo general a lo regional. A partir de la década de los 90, un conjunto bastante creciente de expertos en economía, en urbanismo y en análisis político han venido destacando la relevancia de la cultura y la creatividad como ingredientes clave para el desarrollo humano. Hoy en día una economía creativa fuerte se considera de una manera como indicador poco discutido, como una de las maneras de medir, de hablar del éxito en cuanto al desarrollo humano de ciudades y países. En Europa, las actividades culturales y las industrias creativas están llamadas a impulsar la economía y a servir de apoyo a distintas comunidades, a todas las distintas comunidades que somos parte de la ciudadanía de la Unión Europea, para que podamos enfrentar los importantes desafíos de nuestro tiempo, sociales, ambientales y económicos. En ese contexto, los ecosistemas culturales, localizados en un tiempo y en un espacio concreto, son quienes sostienen la vida cultural y, cabría decir, la esencia de nuestra humanidad. Analizar nuestros sectores culturales y creativos desde esa idea, haciendo referencia a una comunidad intensamente interrelacionada de agentes que continuamente intervienen en la realidad, se insertan en ella y promueven cambios sociales destinados, en última instancia, a la sostenibilidad del propio ecosistema, es ahora, creo, particularmente interesante para encontrar oportunidades en, desde y para otros sectores y actividades con otros agentes, otras comunidades, otras personas que nos permitan enfrentar nuestros propios desafíos. ¿Cómo se estructura ese ecosistema de las artes performativas? ¿Cuál es el papel de los diversos agentes en cada uno de los mercados, incluso en mercados en los que realizamos prácticas de hibridación? ¿Cómo es específicamente ese ecosistema en Canarias? Este es el tema sobre el que pretendemos reflexionar hoy. Permítanme, en primer lugar, hacer una muy breve presentación de los ponentes, aunque tienen un extracto de todos ellos en el Classroom y sus trayectorias profesionales pueden ser fácilmente consultadas. En fin, Lluís Bonet es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, especializado en Gestión Política y Economía de la Cultura, coordina el Máster Oficial en Gestión Cultural, el programa de doctorado en Gestión de la Cultura y el Patrimonio y dirige los cursos de posgrado en Gestión Cultural de la UB. Ha sido investigador invitado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, y profesor invitado en la Universidad de Montpellier. Ha impartido conferencias en más de 30 países de Europa, África, Asia y América. Ha escrito numerosos libros y artículos de análisis del sector cultural y ha sido consultor de la Unión Europea, el Consejo de Europa, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Es el director académico de Synapsis y ya estuvo con nosotros en el primer webinar. En segundo lugar, intervendrá Jaume Colomer, que es consultor de gestión cultural, especializado en análisis y planificación de sistemas culturales, fundador y director de BISAP desde 2003, desde donde ha realizado más de un centenar de estudios y proyectos, es docente en varios máster y posgrados de diferentes universidades, ha realizado estudios, planes estratégicos y operativos para instituciones gubernamentales de ámbito local, de ámbito autonómico y de ámbito estatal, así como para empresas productoras y de exhibición en artes escénicas. Es socio fundador de BISAPLab, autor de diversas publicaciones y coordinó para el Ministerio de Cultura la redacción del Plan General del Teatro en 2007 y del Plan General de la Danza en 2010, cuyo texto definitivo se aprobó en el Foro Estatal de la Danza que tuvo lugar en Tenerife en 2009 y en el que estuvieron tanto él como Lluís Bonet. En último lugar, intervendrá Marc Pradel, que asumirá hoy el rol de relator, tal y como ya hizo en el webinar anterior. Es profesor agregado del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona e investigador en Sociología Urbana. Su investigación se ha centrado en la gobernanza, el desarrollo económico local y la innovación social. Ha investigado también sobre el papel de la creatividad y la innovación como pilares de las políticas de crecimiento urbano en las regiones metropolitanas y el papel de los factores no económicos
en la organización de la vida económica urbana. Ha participado en diversos proyectos de investigación europeos sobre la influencia de la propia Unión Europea en los procesos de formulación de políticas a nivel de Estados miembros, la creatividad como motor de crecimiento económico y la creatividad social como vía para hacer frente a la exclusión social. Por mi parte, yo soy Cristóbal de la Rosa. Mi misión hoy aquí es sencillamente hacer de facilitador del webinar, introducir a los ponentes y hacerles llegar algunas de las preguntas que ustedes hagan. Saben que las pueden hacer en el apartado de preguntas y respuestas. La sesión se va a desarrollar como hemos hecho en anteriores webinars. Cada ponente y el relator dispondrán de unos 25 minutos. Después de cada intervención tendremos unos 10 minutos en que intentaremos sintetizarla y intentaremos que algunas de las preguntas que ustedes hagan puedan ser respondidas por ellos en directo, y finalmente destinaremos los últimos 10 minutos a una pequeña ronda en que tanto los ponentes como el relator puedan sintetizar sus ideas finales después de habernos escuchado todos. Esperamos que sea una sesión muy interesante. Como en anteriores ocasiones, les queremos recordar que la sesión será grabada, de forma que la publicaremos en el Classroom, y cualquier persona que no haya podido asistir o incluso que haya asistido y quiera volver a consultarla, la tendrá a su disposición. Sin más, le damos la palabra a Lluís Bonet, que centrará su intervención en la presentación de los distintos mercados y agentes que conforman el ecosistema del espectáculo en vivo. Cuando quieras, Lluís. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Contento de estar de nuevo acá. Voy a compartir pantalla y así de esa forma vamos a poder compartir con todos ustedes la reflexión que Cristóbal acaba de presentar. Yo voy a hacer una introducción general, hablaros un poco del ecosistema del espectáculo en vivo, de las artes en vivo, y tal como se puede ver en la propia pantalla inicial, un segundo que no se me mueve ahora la pantalla. Perdón, es que a veces tenemos la ley de Murphy, digamos, ahora, perfecto, ya está. Tal como pueden ustedes ver aquí en la pantalla, yo voy a empezar un poco hablando de las artes performativas, de las artes en vivo, en ese espacio en el que se encuentra la propuesta artística y su público. A partir de aquí introduciré un poco la estructura del ecosistema escénico-musical, el mercado de consumo, el mercado de producción, el mercado de trabajo, el mercado de derechos, el mercado de tiraje, es decir, un poco cómo se estructura, cuáles son los agentes. Hablaré un poco de cadena de valor. Veréis que yo lo haré desde la perspectiva micro, desde la perspectiva, digamos, de la organización cultural. Jaume lo hará desde una perspectiva más sectorial, posteriormente. Eso me llevará a abrir una reflexión, un debate sobre las especificidades de las artes performativas en Canarias, y eso permitirá de alguna forma pasarle la palabra a Jaume, porque Jaume partirá de aquí para hacer una reflexión de árbol de problemas y de árbol de soluciones, para intentar explicar cómo desde la perspectiva de las islas Canarias, pero él ha estudiado no solamente el caso canario, ha estudiado también el caso de las Baleares, y creo que a veces es interesante aprender de otra realidad parecida, aunque un poco diferente, y digamos, nos va a compartir ese árbol de problemas, ese árbol de soluciones en relación a las especificidades canarias. Y a partir de aquí tendremos a Marc con sus propuestas inspiradoras. Bien, empiezo pues hablando un poco de ese encuentro entre la propuesta artística y su público. Eso es lo que pasa siempre que hay una propuesta, un colectivo artístico que pretende hacer llegar sus ideas, su espectáculo, su propuesta en última instancia a un determinado público. ¿Qué es lo que pretende? Evidentemente es generar emoción, generar goce, a veces generar reflexión, a veces hay una intencionalidad más de entretenimiento, otras veces lo que se pretende es generar ese espacio de socialización, el arte como espacio de socialización, y, ¿por qué no? Quizá intencionadamente o quizá no, digamos, se quiere provocar o se da rechazo, y el rechazo forma parte de ese encuentro, no es algo negativo.
Pero lo que nos interesa desde una perspectiva más organizativa es entender que eso pasa en un espacio y un tiempo. No es lo mismo una época del año que otra, no es lo mismo si lo hacemos en Tenerife que en La Palma, no es lo mismo de alguna forma en un espacio más metropolitano, más urbano, un espacio más rural. En la misma isla nos podemos encontrar pues, situaciones claramente diversas, y toda propuesta artística implica una inversión, y esa inversión implica riesgo y costes. Y por lo tanto, es importante tenerlos en cuenta cuando nos planteamos ese tipo de alternativas. Lo hacemos porque queremos llegar a ese público, pero hemos de entender que ese público forma parte de una comunidad más amplia. Y esa comunidad más amplia es la que de alguna forma nos inspira, forma parte de nuestro contexto, y ese público nace y crece en esa comunidad local. Todo eso nos lleva a una realidad que es, desde mi punto de vista, enormemente interesante, y es que más allá del beneficio que ese público obtiene del hecho de participar de un espectáculo musical, de un espectáculo escénico, se generan lo que llamamos externalidades. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son aquellos elementos intangibles que van más allá del beneficio directo, que se obtiene por el hecho de que no solamente un público concreto asiste a un espectáculo, sino que el conjunto de la comunidad donde eso está pasando se enriquece gracias a esa actividad artística. El impacto puede ser cultural, llamamos externalidades culturales. El impacto puede ser económico, en la medida en que, imaginaros, organizamos un festival, este festival atrae gente que van allí, que comen, cenan, quizás se alojan, se genera toda una actividad económica alrededor de ese evento, pero también hay un impacto social. Ese impacto social puede ser en términos de bienestar, puede ser en términos de identidad, puede ser en términos de visibilidad, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, todos nos aprovechamos de que haya vida cultural. No solamente el público concreto, no solamente los artistas que están proponiendo aquella actividad. Es evidente que no todas las externalidades son positivas. Nos podemos imaginar, por ejemplo, un festival de música que sea particularmente ruidoso y que esté molestando a la gente, a los vecinos. Eso sería una externalidad negativa, ¿no? Pero las externalidades en general, sobre todo cuando están bien, cuando la cultura se gestiona bien, cuando se tienen en cuenta todos los factores que inciden en ese entorno, la mayoría de externalidades son positivas. Y eso explica el motivo por el cual el sector público, pero también patrocinadores privados, están dispuestos a colaborar poniendo recursos, pueden ser recursos financieros, pueden ser recursos materiales, a veces pueden ser también recursos simbólicos, por ejemplo, facilitar el uso de un espacio, un equipamiento emblemático que hace que ese espectáculo pueda crecer más. Todos esos son elementos que ayudan, evidentemente, a compensar esa inversión y a reducir ese riesgo que es inherente a cualquier actividad artística. ¿Y por qué digo que el riesgo es inherente? El riesgo es inherente, primero de todo, porque hasta el momento en que uno no se sienta en una butaca y empieza el espectáculo, uno no sabe realmente si aquella entrada que ha comprado le va a dar ese, digamos, ese goce, le va a entretener, le permitirá socializar con los otros. De alguna forma hay siempre un riesgo, y el riesgo es por parte del espectador, pero el riesgo también es, evidentemente, por parte de la productora, de la compañía, del colectivo artístico que decide, digamos, que ha invertido su tiempo, sus esfuerzos, sus ideas, su dinero, para que eso pueda pasar, ¿no? Por lo tanto, el riesgo forma parte de ese tipo de actividad. Bien, en ese contexto, nosotros, cuando nos interesa analizar el ecosistema, hablamos de la existencia de distintos mercados. Y esos mercados en los que se mueven agentes, hemos de ser conscientes de por qué esa gente entra en ese mercado, qué es lo que busca, qué está dispuesto a pagar, qué es lo que le motiva, cómo se interrelacionan esos agentes entre sí. Y vamos a empezar por el mercado más simple, el inicial, el mercado de consumo.
¿Y el mercado de consumo qué es? Simplemente aquello que hace que unos públicos adquieran unas entradas para ver unos espectáculos. Yo me puedo apuntar a un festival en el que he oído hablar, que la edición anterior fue súperamente interesante, que me hablaron bien, compro una entrada esperando que estas expectativas se cumplan. O yo me abono a una temporada escénica en un teatro, en el teatro municipal, en el auditorio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de alguna forma aquí se genera un mercado en el cual hay una oferta, un programador decide programar unas determinadas cosas y el público compra en paquete o de forma individualizada ese evento. Pero para que ese teatro, para que ese festival pueda ofrecer esa línea de programación, es necesario previamente que el programador haya ido al mercado de producción y haya observado cuáles son las propuestas que aparecen, qué es lo que ofrecen las compañías, qué es lo que ofrecen a las empresas de producción, qué es lo que los centros públicos de producción están en ese momento programando y, por tanto, de alguna forma, digamos, hay esa decisión, ese nuevo mercado en el que, a cambio de un cachet, a cambio de unos recursos, de un contrato, las compañías, las unidades de producción, pues acuerdan con los espacios escénicos, con los festivales, pues el poder ofrecer. Y aquí hay un win-win, es decir, el programador del festival, el programador del teatro, del auditorio, lo que quiere es programar lo mejor y poder, digamos, llenar su sala, llenar su festival e ingresar suficientes recursos para poder equilibrar su presupuesto, y las compañías exactamente lo mismo. Pero además de eso, tenemos que tener en cuenta que hay un segundo nivel que es importante cuando analizamos un ecosistema, que es ese nivel menos profesional. Y en un archipiélago turístico como es Canarias, es evidente que hay una parte de la actividad musical, escénica, que pasa en la animación de los hoteles, o que puede ser hasta en términos de domicilios, ¿no? Las famosas, digamos, fiestas de bodas, bautizos y comuniones, para decirlo de alguna forma. Eso también da trabajo a una determinada parte del sector, que en general está invisibilizada, pero que esté invisibilizada no quiere decir que no exista, que puede ser semi-amateur o puede ser semiprofesional. Aquí ya entraríamos a un debate sobre qué entendemos por un concepto y por el otro, pero cuando intentamos analizar y entender el conjunto del ecosistema, es evidente que esto también existe. Por otro lado, esas compañías, estos centros públicos de producción, contratan de forma laboral o en un contrato, digamos, un contrato de tipo profesional, a un conjunto de artistas, a un conjunto de técnicos, a un conjunto, es decir, hay un mercado de trabajo que se está, digamos, desarrollando acá y que es importante porque sin los artistas y los profesionales no hay espectáculo, sin ellos no se puede programar y por lo tanto el público no puede disfrutar. Junto a este mercado, y a veces relacionado con él, hay el mercado de derechos. Es decir, yo puedo, como productor, comprar los derechos de una obra que se ha originado en otro lugar y que compro los derechos para hacerla en lengua castellana o para hacerla en Canarias en particular, donde estoy comprando esos derechos, o simplemente estoy pagando unos derechos de autor, unos derechos, digamos, de interpretación, de los que también participan los artistas que forman parte del mercado laboral. Y además tenemos un quinto mercado, que es el mercado de utillajes y el mercado de servicios. Es decir, hay un conjunto de profesionales, de empresas, de escenografía, técnicas, de focos, de montaje de escenarios, empresas que nos dan desde maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese enorme colectivo heterogéneo de profesionales y empresas que a nivel técnico, a nivel financiero, a nivel escenográfico, a nivel de vestuario, a nivel de asesoramiento jurídico, son proveedores del ecosistema escénico. Y fijaros que no he citado aquí el sector público. El sector público es muy importante. ¿Por qué?
porque puede ser que algunos de sus teatros y algunos de sus centros públicos de producción sean de titularidad pública, muchos de los teatros lo son, evidentemente, pero es que además el sector público tiene una responsabilidad en la formación de los profesionales y una responsabilidad en la medida que el sistema educativo pone las artes escénicas y la música en el centro del proceso educativo de niños y jóvenes. Y por lo tanto aquí hay una responsabilidad importante. También tienen otra responsabilidad, y es que hay unos medios de comunicación que son medios de comunicación públicos, y por lo tanto, si la televisión canaria, si las radios municipales hablan dan a conocer, conectan, dan valor al Star System canario, eso es una responsabilidad de las administraciones públicas. Pero el sistema comunicativo evidentemente va mucho más allá. Hay un sector privado y hay además, digamos, todas las redes sociales y todo este tipo, digamos, de desarrollo más o menos autónomo que puede ser muy importante. Ligado al sistema de comunicación nos aparece el patrocinio empresarial. Cuando una cervecera nos está patrocinando un festival de música, no lo hace porque sí, lo hace porque quiere el altavoz de los medios de comunicación. Por lo tanto, hay unas alianzas. Y pueden aparecer fenómenos a veces de autoorganización, como podría ser, por ejemplo, el micromecenazgo, microfinanciación, para poner un ejemplo. Por lo tanto, vemos cómo ese es un mercado, un ecosistema complejo en el que hay muchos actores, muchos operadores, y si en lugar de centrarnos simplemente en el espectáculo en vivo, lo ampliamos en el campo de la música, en los otros ámbitos que están correlacionados con él, pero que son más, digamos, de la industria musical. Pensemos en el papel fundamental de la radio en el desarrollo del sector musical, el papel de los managers, el papel de las discográficas, el papel de las industrias auxiliares, de las empresas de edición musical, ligadas evidentemente a los titulares de derecho, o toda la relación entre música y audiovisual, que es enormemente potente. Está claro que el ecosistema se nos hace más complicado, intervienen más actores, con cada uno de ellos evidentemente defendiendo sus intereses. Pero eso, digamos que si yo lo contara hace 20 años sería exactamente así. Resulta que hay un cambio tecnológico y social que nos ha batido durante estos últimos 20 años con el desarrollo de Internet, el desarrollo de las plataformas, algunas gratis, algunas de pago, las redes sociales, etcétera, etcétera. Todo eso, evidentemente, ha transformado el sector y, por lo tanto, ya no estamos en un sector estático, estamos en un sector en que la digitalización e Internet han generado una enorme cantidad, digamos, de elementos innovadores. Por desgracia, la apertura que parecía prometer Internet, cuando uno analiza y ve el papel, digamos, de oligopolio que juegan las grandes plataformas, empezando por Spotify como principal operador de derechos musicales a nivel mundial, continuando por las otras grandes plataformas, ligadas además al sector audiovisual, lo que estamos viendo es que la retribución a los creadores, la retribución a los intérpretes y, de alguna forma, la sinergia entre el espectáculo en vivo y todo lo que sería los formatos digitales, son unas sinergias que son, digamos, que están matizadas por esas relaciones asimétricas de poder que existían antes, pero que de alguna forma se ha, digamos, multiplicado con el auge de Internet y la digitalización. Bien, en ese contexto, en ese ecosistema, cuando uno pone el foco en una institución concreta, en una compañía, en un teatro, pensemos, por ejemplo, en un teatro, ¿no? Y Porter, que fue un gran teórico de la gestión y fue la persona que introdujo el concepto de cadena de valor, nos planteaba esa idea de cómo se va generando valor desde la fase inicial de conceptualización hasta la fase final, con el objetivo último de llegar en su mentalidad a un cliente y generar valor para esa organización. En su mentalidad, ese generar valor quiere decir generar beneficios. Cuando eso lo adaptamos
a la realidad del mundo escénico y musical, lo que vemos, y aquí ese esquema que os estoy ofreciendo, lo podéis encontrar más explicado si queréis en el libro La gestión de teatros, modelos y estrategias para equipamientos culturales, que lo encontraréis como recurso en el campus. Por lo tanto, si a alguien le interesa puede entrar en el campus y bajarse el libro entero. Lo digo por si alguien quiere, digamos, más información. Allí contamos, en el libro contamos un poco cómo esa fase de, digamos, de creación de valor que empieza en el momento en que se reúne un equipo humano, digamos, trabajan conjuntamente talentos complementarios entre sí, y hay esa inversión inicial, que a veces puede ser muy larga, hasta que un espectáculo no tira para adelante. A veces han pasado un año, puede pasar hasta 2 años o más, ¿no? Ese proceso de conceptualización, de incorporación de talento, ¿no? El momento de la preproducción, la producción, la exhibición, las giras. Ya nos hablará después de todo ese elemento de las giras, la posibilidad de desarrollar un servicio educativo o desarrollo comunitario territorial, servicios periféricos, de gastronomía, de otro tipo de actividades que generan un valor complementario a la actividad artística, o otros servicios de explotación. Estoy pensando en la televisión o otros ámbitos que se pueden. Pero todo eso requiere en paralelo que haya una buena estrategia de comunicación, una buena estrategia de recursos humanos, una buena estrategia de gestión técnica y logística y, evidentemente, de financiación y administración. Todo ello pasa si el modelo de gobernanza y de institucionalidad que tenemos está en sintonía con la misión, con lo que nosotros queremos, ¿no? Es decir, si nosotros queremos realmente tirar adelante un proyecto que sea coparticipativo, probablemente el modelo de sociedad limitada o sociedad anónima no es el más apropiado. Pero si en cambio queremos, digamos, tirar adelante un modelo más empresarial, probablemente sí, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta cómo incorporamos planificación, gestión estratégica, cómo somos innovadores, porque el mercado es un mercado, digamos, en evolución, en el que hay muchas otras alternativas de ocio, y por lo tanto, para podernos mantener, hemos de incorporar singularidad e innovación en nuestros productos. Y tener en cuenta que lo que buscamos quizá no es ese beneficio económico, pero sí que buscamos la viabilidad económica de nuestra organización, la viabilidad institucional, la continuidad en el tiempo, que quiere decir, evidentemente, que económicamente las cosas funcionen, y además aportar un beneficio social, porque no estamos pensando en el usuario cliente solamente, sino que estamos pensando en nuestra responsabilidad frente a la ciudadanía, frente a la comunidad, ¿no? Bien, por lo tanto, la cadena de valor, tal como nos lo plantea Porter, nos da, desde la perspectiva organizativa e institucional, una mirada más holística, más amplia, ¿no? Que creo que merece la pena. Ahora bien, nosotros no somos solos, no estamos solos en esa organización, sino que hay otros actores a nuestro alrededor, y las relaciones de fuerza no son iguales. Hay actores más poderosos y otros menos poderosos. En ese sentido, estamos analizando ahora la mirada desde la organización, la mirada más micro, pero podríamos hacer una mirada más macro. ¿Qué le pasa al conjunto del sector de las artes escénicas y de la música? Una primera cosa que podríamos hacer es transponer la cadena de valor de la organización que estaba contando ahora al conjunto del sector. Y eso un poco después Jaume Colomé nos hablará de esa mirada más sectorial de la cadena de valor. Podríamos poner el foco en los flujos de producto y servicio y en la remuneración, es decir, ¿qué doy yo y qué recibo a cambio? ¿Por qué hay más autoexplotación en los agentes artísticos y no tanto en los agentes más de gerencia o técnicos, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es fruto, evidentemente, de estas relaciones de fuerza asimétrica, ¿no? ¿Cómo los cambios tecnológicos, sociales y políticos están cambiando las cosas? ¿Qué pasa en términos de empleo global del sector, de facturación global del sector, de exportación, etcétera, etcétera, ¿no? Y, evidentemente, también el impacto en el conjunto de la sociedad, en la autoestima de la sociedad, en el bienestar de la sociedad, en la cohesión social, en la creatividad, en el sentido crítico. Todo esto son elementos que en una mirada sectorial podríamos incorporar.
Y, evidentemente, a nivel micro, a nivel de organización, además de la cadena de valor que he explicado anteriormente, claro, a nosotros nos interesará ver por qué hay éxito, por qué hay fracaso, qué es lo que hace viable, qué es lo que, si hay excedente, cómo se distribuye ese excedente, ¿no? ¿Qué forma jurídica es la más adecuada en mi caso? ¿Qué sistema de incentivos puede ser el mejor para conseguir determinados hitos, ¿no? Determinados objetivos, ¿no? O qué sistema de penalización, ¿eh? ¿Qué tipo de cultura organizativa? ¿Qué modelos de liderazgo? ¿Qué tipo de formación y motivación al equipo humano debemos desarrollar para que nuestra organización crezca de forma sostenible, ¿no? Y también cómo trabajamos con el conjunto de otros operadores que tenemos a nuestro alrededor, cuando no siempre hay convergencia de intereses, porque también puede haber divergencia de intereses con otros agentes participantes. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de cuestiones que podemos analizar y que merece la pena tener en cuenta en esa mirada que, tal como decía, es asimétrica, ¿no? Es asimétrica porque no, hay operadores muy grandes y operadores muy pequeños, operadores más competitivos, operadores que tienen la capacidad de exportar y otros, en cambio, que se quedan ahí, cerrados en su propia isla o como máximo a nivel de archipiélago. Hay una regulación gubernamental que de alguna forma condiciona el desarrollo del sector, unas formas de acceso a la financiación que facilitan que unas actividades puedan sobrevivir y otras, en cambio, lo tengan mucho más difícil, etcétera, etcétera. Podríamos dedicar mucho más tiempo, pero yo lo que quería en esa presentación muy rápida era plantear algunas cuestiones de tipo general que nos permitieran bajarlas a la realidad canaria. Y por lo tanto, la pregunta clave es, bueno, ¿y en Canarias qué? ¿En Canarias qué? Bueno, probablemente yo no soy la persona para responder esa pregunta, porque yo no soy de Canarias, y aunque he estado varias veces en las islas, no las conozco, no vivo la realidad, pero sí que creo que es importante que nos hagamos algunas preguntas sobre qué espacios tenemos, qué tipo de festivales están en los distintos ámbitos de las artes escénicas de la música, que son muy amplios, qué tipos de festivales son los que marcan tendencia, cuáles cumplen con determinados roles o misiones específicas, qué líneas de programaciones son las dominantes, cuáles son las marginales pero que en cambio tienen salida, cuáles no, qué pasa en términos de los profesionales y de la producción de espectáculos, qué tipo de formación tienen sus profesionales. ¿Están formados en todos los ámbitos o hay competencias profesionales que faltan y que de alguna forma se nota y no permiten la maduración, la madurez del propio sector, ¿no? ¿Qué tipología y qué tamaño de las distintas audiencias? ¿Qué públicos tenemos? ¿Qué públicos latentes, potenciales podemos captar? ¿Qué relación tenemos con el sector turístico tan dominante en la economía isleña? Y, evidentemente, ¿qué papel tiene el sector público, los diversos cabildos, el gobierno de Canarias, en términos de definir la estructura del propio sector, de ese ecosistema y la financiación del sector? Y entonces son cuestiones abiertas a las que yo no puedo responder, pero sí que puedo de alguna forma marcar, porque creo que es importante en esa mirada más amplia, a partir de esa mirada más amplia, intentar entender dónde nos situamos nosotros y cuáles podrían ser las estrategias de emprendimiento cultural, de servicio, que podrían permitir una mejora de la calidad, del alcance de nuestras estrategias, en última instancia, una mejora de las artes performativas en el caso canario. Y si os parece, me paro aquí, porque creo que he hablado mucho y he compartido muchos conceptos y quizá se han generado muchas cuestiones, no lo sé, pero eso Cristóbal, que es quien tiene la sartén por el mango, será el que nos dirá, digamos, cómo está, qué preguntas han aparecido en cuestiones abiertas. Por lo tanto, cierro aquí la presentación para abrir un primer momento de preguntas antes de pasar la palabra a Jaume Acull.
Sí, muchísimas gracias, Lluís. La verdad que has cartografiado claramente los diferentes mercados, los diferentes agentes que conforman el ecosistema cultural de las artes en vivo, ¿no? Y me parece además que es tremendamente interesante algo que dijiste con relación a la cadena de valor. Y que creo que es algo en lo que podemos seguir insistiendo, ¿no? Comentaste que la fase de valor para la ciudadanía comienza precisamente cuando trabajan juntos talentos complementarios, ¿no? Algo que debido muchas veces al pequeñísimo tamaño que tienen a veces nuestros agentes, es tremendamente complejo. Pero me parece una idea tremendamente fructífera cuando analizamos toda la complejidad de la cadena de valor, cuando analizamos toda la complejidad de esa cartografía de mercados que has hecho. No sé si puedes avanzarnos ideas con relación precisamente a esto, a la idea de que necesitamos trabajar complementariamente con otros agentes que están presentes en la cadena de valor, con otros mercados, si queremos reforzar nuestra propia posición, ¿no? Bien, desde mi punto de vista, el éxito o el fracaso depende de esa fase previa a la producción. La capacidad de seleccionar con quién quiero trabajar, dónde quiero ir, el dedicar tiempo a madurar eso es crucial. A veces yo lo veo con gente joven que está empezando, que tienen mucha energía, mucha ilusión, pero a veces lo que les falta es esta capacidad de crear esa complementariedad, porque de alguna forma tienden a juntarse ellos con ellos. Es decir, no ellos con ellas, pongo un poco esa broma, sino ellos con ellos. Y con eso lo que quiero decir es que se parecen demasiado. Y os digo, no, has de buscar actores que te complementen, no alguien igual a ti, sino que aporten valor adicional y que en conjunto las sinergias os permitan lanzaros y ir más lejos. Eso es fundamental. Eso es fundamental en el interior de un proyecto escénico en sí o musical, digamos, en la parte estrictamente artística, pero es aún más importante cuando me lo planteo desde la mirada más de emprendedurismo, ¿no? Bueno, quiero que mi proyecto tenga sostenibilidad en el tiempo y sea económicamente viable, pues probablemente tengo de abrir mi mirada y captar recursos, ideas, talentos de otros lugares. Y ser, en ese sentido, muy humilde desde la dimensión artística, digamos, entendiendo que hay creatividad más allá de la creación artística. Sin esas creatividades complementarias no podremos hacer innovación. Y la innovación es fundamental para la sostenibilidad y para competir en mercados del ocio. Fijaros que no estoy hablando de mercado cultural, estoy hablando de mercado del ocio, porque estoy compitiendo con las redes sociales, es decir, con el tiempo de la gente, y estoy compitiendo con los valores simbólicos que están cambiando a enorme velocidad, sobre todo cuando pensamos en generaciones distintas, en bagajes diversos. Sí, perfecto. La verdad que muy bien. Tienes una serie de preguntas que podrás ver en preguntas y respuestas que son un poco más concretas y un poco, pienso que las puedes ir viendo ahora mientras seguimos adelante. Y toma la palabra ahora Jauma, que precisamente va a insistir y va a hablarnos de esas dificultades de desarrollo de las industrias escénicas canarias, ¿no? Jauma, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a todos por compartir este evento, aunque sea de esta forma tan de pantalla, pero algún día lo haremos más en directo, espero. Voy a compartir la presentación. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, perfecto. Vale. Pues no hay duda de que la oferta o la programación de artes en vivo que hay en Canarias en el momento actual es magnífica, es excelente por su intensidad, por su diversidad y por su calidad, con dos epicentros destacados
Tenerife y Gran Canaria. Yo estos días he aprovechado para hacer un repaso de un montón de webs, de los webs. Finalmente, a partir de ahí, presentaría los resultados de este estudio que hicimos hace poco, hace un año, bueno, un año y medio aproximadamente, sobre los factores de desigualdad de oportunidades que tienen las empresas insulares de artes escénicas respecto a las peninsulares. Aunque el estudio se centró en el sector de las artes escénicas, es perfectamente transferible al conjunto de las artes en vivo, como veremos más adelante. Esa aproximación, claro, no es exhaustiva, es simplemente un paseo para ver la cantidad y diversidad de esta oferta. Mayo 2023, programación de música del Auditorio de Tenerife. El auditorio tiene 3 unidades de programación, que es la música, la ópera y las artes escénicas. No hace falta decir, no comentaremos los contenidos, que cuando tú vas visitando la oferta es realmente, digamos, atractiva y muy interesante. La de música y ópera es más tradicional, tiene más recorrido, pero recientemente en este curso 2022-23 se puso en marcha esta programación de artes escénicas con el subtítulo del Oye Toca Ver del Auditorio de Tenerife, porque se estrenó como experiencia piloto. Esta iniciativa fue conjunta del Cabildo, varios ayuntamientos, y congregó aquí un total de 27 compañías internacionales, nacionales y canarias, con más de un centenar de funciones. Seguimos este pequeño paseo rápido. La red de espacios escénicos del programa promovido en el programa Tenerife Artes Escénicas también reúne una cantidad, digamos, de contenidos en salas de ayuntamientos de Tenerife, un conjunto de salas también de titularidad privada, en espacios escénicos convencionales y en espacios no convencionales, salas polivalentes, calles, plazas, etc. Gran Canaria, su circuito de artes escénicas y música, en colaboración entre la Fundación Canaria de Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria y los municipios de la isla, con un número importante de ubicaciones en el mapa y unos contenidos, aquí solo están los actuales, los más recientes. Quiero destacar, sin embargo, un evento que para mí es muy significativo de la capacidad que tienen las Canarias de situarse de forma importante, digamos, en el mapa global, que es el mercado MAPAS, el mercado de artes performativas del Atlántico Sur, y su producto derivado, que es MAPAS Fest, este Festival de Artes Escénicas de Canarias. Es interesante ver datos. Por ejemplo, MAPAS, el 2022, congregó a 1.726 artistas y agencias. En las ruedas de negocios pasaron 1.590 personas y participaron de una forma u otra 74 países. El MAPAS Fest, 44 localizaciones en todo el archipiélago, 300 artistas de 15 países. Canarias ocupa un lugar destacado con 17 de las 36 compañías en el cartel. O sea, prácticamente la mitad de las funciones son de compañías de Canarias. Finalmente quería terminar este pequeño paseo, no tanto en la programación, en la oferta, sino que hay detrás de esta oferta. Pues hay que tener en cuenta que esta réplica a la Asociación de Empresas de Teatro de Canarias, constituida hace ya casi 20 años, aúna en la actualidad más de 30 empresas de teatro y danza del archipiélago. Está integrada en FAETEDA y también es miembro de PEARL, la Organización Europea, digamos, de Artes Performativas. Precisamente fue réplica una de las entidades impulsoras del estudio que antes, digamos, hemos comentado. El paseo termina aquí, porque quería ser muy breve, pero decir, no estamos hablando de pequeñas ofertas aisladas, sino que hay una oferta estable, una oferta, digamos, de gran dimensión, una oferta con momentos de intensidad y con una estabilidad en el resto del año. Pero lo que me interesa sobre todo ahora entrar, lo que sería el núcleo de esta sesión, que es
hablar de artes en vivo, a mí siempre me incomoda un poco el concepto de artes en vivo, porque realmente es un poco académico. En algunos países, como Francia y algunos otros, es una realidad, es un sistema muy integrado, pero en nuestro país, de hecho, es un conjunto de dos subsistemas, que es el sistema de la música en vivo y de las artes escénicas, que sí que comparten sus lógicas económicas y de funcionamiento, pero que tienen sus circuitos muchas veces, sus agentes, sus formas de gestión y sus lógicas de encuentro a veces diferenciadas. Por lo tanto, aquí tenemos que hablar de todo, pero teniendo en cuenta las singularidades y sobre todo mi impresión, tal vez un poco externa, de que la música en vivo tiene un nivel de desarrollo en Canarias incluso tal vez un poco más, digamos, intenso que el que pueden tener las artes escénicas. Esto es una impresión, que tal vez en las preguntas alguien va a contraargumentarme, pero esto es la impresión que he tenido. Las artes escénicas aquí reúnen todo este abanico, digamos, de disciplinas, como es el teatro con todos sus estilos, la ópera, la danza, el circo, las artes de calle y un conjunto de otras disciplinas de menor presencia en las programaciones públicas, pero que también están ahí. Es un conjunto muy heterogéneo, muy amplio para analizar. Y esta es, a mi modo de ver, la diapositiva o el diagrama central donde quería detenerme un poco, digamos, en esta presentación de hoy. La intención es ver en los distintos estadios, en esa cadena de valor, los distintos eslabones donde se produce esa creación de valor, dónde puede haber fortalezas y puede haber debilidades. La creación es el punto de partida de la cadena. Y la creación se alimenta básicamente de públicos que han consumido contenidos, que han participado en prácticas escénicas, una parte de los cuales pasan por espacios de formación y por lo tanto este talento, esta capacidad se forma, se cualifica, pero pueden llegar a creadores personas que no han pasado necesariamente por una lógica de una formación sistemática. ¿Quién participa ahí? He puesto aquí los tres perfiles básicos de los públicos que he identificado en Canarias, que es los públicos residentes, digamos, nativos, los que forman parte de la población tradicional de las islas, los nuevos públicos residentes, aquellos que han venido a vivir y son públicos con prácticas y con intereses culturales, una parte de ellos importante, y también públicos turistas, públicos de paso. Estos públicos, tanto los residentes nativos como los nuevos, pueden participar en prácticas de creación. Las prácticas de creación llevan o a la producción, o si no encuentran oportunidades de que se produzcan sus propuestas creativas, se van a mercados externos buscando estructuras de producción para que las desarrollen. Por lo tanto, hay una pérdida de valor creativo porque no encuentran la posibilidad de producción en el propio archipiélago muchas de las propuestas creativas. Pero he puesto en rojo la palabra producción, el eslabón de la producción, porque para mí este es el eslabón más débil. La producción sirve para proveer las programaciones que antes hemos visto de una forma muy rápida, bueno, una muestra de ellas, pero sobre todo las dificultades que tienen para participar de forma sostenible en la producción del mercado interno hace que muchas producciones intenten, con gran esfuerzo, ir también a mercados internos. Este flujo de producción a mercados externos es la mayor dificultad que analizamos en el estudio realizado hace un año, el estudio de la Federación Insulares, por las muchas dificultades que tienen las productoras de artes escénicas locales para poderse proyectar en el mercado peninsular o en mercados exteriores. La programación se nutre, por un lado, de las producciones propias, pero también de producciones externas de manera significativa y se concreta en espacios estables, en festivales y en dispositivos dinamizadores de la programación de estos espacios estables, que son sobre todo las redes y los circuitos que los distintos cabildos promueven. Este diagrama
lo que quiero expresar un poco con él es que hay una cadena, digamos, de valor artístico, pero que hay un punto que analizaremos luego, que pondremos los focos es en este paso del flujo de la producción a la programación y a los mercados exteriores. El año 2016, la Academia de las Artes Escénicas me encargó hacer un análisis del sector de las artes escénicas en España como base para la reflexión y para la elaboración de un modelo de desarrollo sectorial distinto para estos próximos años. Este estudio no hacía un énfasis especial, específico, una mirada particular a la realidad escénica insular, la citaba, pero no ponía el foco de manera intensa, y por eso la Federación Insulares, entidad creada por las asociaciones profesionales de artes escénicas de Baleares y Canarias, y la SENA, Réplica y AFCIP, que es la Asociación Profesional del Circo, que suman entre ellas un centenar de empresas y profesionales, promovió primero un estudio sobre las desigualdades de los territorios insulares de España en el consumo y contribución a las artes escénicas. Y segundo, un plan de acción para favorecer el desarrollo de estas empresas. Se hizo en 2 tiempos. Los créditos los podréis, digamos, consultar si os interesa la presentación que posteriormente tendréis a vuestra disposición. Simplemente destacar que había un equipo de trabajo formado por un representante de cada una de estas asociaciones, de cada archipiélago que forma parte del estudio, y también un par de consultores, y se consultaron un número importante de expertos de los 2 archipiélagos, de las 2 realidades. Se elaboró, al final de la primera fase del encargo, lo que se llama un árbol de problemas. Este árbol de problemas fue altamente elaborado, discutido, contrastado, y seguramente necesitaría un rato muy largo para presentarlo de forma detallada, pero en esta presentación de hoy me gustaría plantear lo que consideramos que era el problema principal, las consecuencias de este problema principal y los principales conjuntos de factores que incidían en la existencia de este problema. Consideramos, el equipo de trabajo y los expertos consultados, que el problema principal era la baja accesibilidad de las producciones escénicas insulares al mercado peninsular. El mercado peninsular es el mercado principal, digamos, en el conjunto del Estado. La consecuencia de estas dificultades de accesibilidad, básicamente es el enquistamiento del sector de las artes escénicas en un modelo económico de subsistencia que no permite su desarrollo satisfactorio. Permite su subsistencia, pero no su desarrollo satisfactorio. Entre las principales causas que inciden en el problema principal de estas dificultades de acceso, hay básicamente de 2 tipos. Una primera bifurcación. Causas relativas a la renuncia de explotación de espectáculos en el mercado peninsular. La mayoría de compañías y estructuras de producción renuncian a explotar sus producciones en el mercado peninsular por 2 factores. El tiempo perdido que comportan los desplazamientos a la península, y segundo, la baja autoestima de muchas unidades de producción que no se consideraban con capacidad competitiva para su distribución en la península. Estos son factores subjetivos, pero luego hay factores de tipo más objetivo, como es, sobre todo, el bajo interés de los programadores peninsulares por las producciones insulares. Esta afirmación, esta valoración de ese bajo interés se sustenta, por un lado, en un factor que es el que denominamos como bajo valor de marca. La marca de producciones de Canarias, de producciones de Baleares, no tiene un valor de marca importante en el conjunto del mercado de producción del Estado. Hay una percepción por parte de los programadores de que programar un espectáculo insular es compleja, lleva una complejidad en su gestión, y sobre todo el gran factor que es los precios poco competitivos en el mercado peninsular.
Y esos precios poco competitivos son debidos sobre todo a tres factores muy importantes, factores objetivos muy importantes. El primero, los sobrecostes logísticos. Hace muchos años que se argumenta esa gran dificultad, esa piedra que no se mueve, que es las tímidas políticas de compensación de los sobrecostes logísticos. Estimamos en el estudio que estos sobrecostes logísticos aumentan de media en el conjunto de los dos archipiélagos alrededor del 30% de los costes que tiene una compañía peninsular. Segunda cuestión, las desigualdades de acceso a las políticas públicas de fomento. No hay la misma igualdad de oportunidades. Por ejemplo, para acceder al programa Platea, no, se pierden muchas oportunidades que sí que tienen las compañías peninsulares. Y por última cuestión, un factor también muy importante es que las unidades de producción de los dos archipiélagos en general son pequeñas y además están atomizadas. Las unidades pequeñas y atomizadas es consecuencia de este enquistamiento, de este modelo económico de subsistencia que no permite ni grandes inversiones ni permite generar economías de escala haciendo producciones un poco más, digamos, mancomunadas o seriadas. Por lo tanto, las unidades de producción pequeñas y atomizadas, los sobrecostes logísticos y esas desigualdades de acceso a las políticas de fomento comportan una gran desigualdad de oportunidades por precios poco competitivos en el mercado peninsular. Entraríamos ahora con más detalles, pero me gustaría dedicar los minutos pocos que me quedan a ver la segunda fase de este estudio, que es el plan. Lo que elaboramos primero fueron un árbol de medidas, que luego desarrollamos operativamente, pero que primero lo presentamos en forma de árbol, medidas para incorporar en tres ámbitos. Primero, a las políticas escénicas de ámbito estatal. O sea, eran propuestas que hacíamos a los responsables del INAEM y del Ministerio de Cultura. Segundo, medidas para incorporar las políticas escénicas del ámbito autonómico. Por tanto, eran propuestas que trasladábamos a los gobiernos de Canarias o a sus cabildos y a los gobiernos y al gobierno de las Islas Baleares o a sus gobiernos insulares. Y tercer lugar, árbol de medidas para ser desarrolladas por los propios operadores. No solo es pedir a los gobiernos que cambien, modifiquen e intensifiquen ciertas medidas o incorporen nuevas estrategias, sino también hay que hacer, con una mirada autocrítica, hay que desarrollar también medidas que cambien un poco las formas de hacer dentro de los propios sectores de producción y de distribución. Este conjunto de árbol de medidas que reunió en el plan, en la segunda fase, 11 estrategias y 40 medidas, como nos dio la sensación de que tal vez quedaría como una pretensión excesiva en cuanto a la disponibilidad de recursos para desarrollarlo, pasamos un filtro. Y este filtro, de este conjunto de las 40 medidas, fue consultar a 13 personas expertas, estas que antes os he citado, bueno, sin decir los nombres, que están en los créditos, pedirles que marcasen de estas 40 medidas aquellas que consideraban que tenían dos atributos fundamentales. Primero, un grado de viabilidad de aplicación o realización, o sea, que descartaran las que no consideraban viables, aunque serían óptimas, pero no viables, y que dejasen, que marcasen aquellas que considerasen que había posibilidades de llevar a cabo. Y el segundo criterio que les pedimos es el del grado del impacto potencial de esta medida en la resolución del problema principal. Por lo tanto, medidas con gran capacidad de impacto y además medidas viables. De este filtro que pasamos a estas 3 expertos que consultamos, nos quedó finalmente un árbol de líneas estratégicas y medidas prioritarias organizadas en estas 4 grandes estrategias, que son medidas para facilitar la circulación de producciones escénicas insulares en todos los territorios del Estado. Segundo, medidas para facilitar un mayor conocimiento y comprensión de la realidad insular por parte de las instituciones estatales. Tercero, medidas de fomento de la visibilidad y prestigio de las producciones escénicas insulares.
Y cuarto, medidas de fomento de la circulación de las producciones insulares por todas las islas del archipiélago. Cada una de estas estrategias se desarrolló con aquellas medidas, estas 10 medidas que se consideraron viables y de gran impacto, que están aquí y que no os voy a leer por razones, digamos, del tiempo disponible, pero que podréis consultar en esta presentación cuando os la facilito. Durante este año y medio, casi 2 años que estuvimos trabajando con las entidades, con las organizaciones insulares de artes escénicas, pensamos que lo que queríamos, o lo habíamos podido hacer era, por un lado, poner magnitudes al problema, intentar definir todos los factores que incidían, priorizar los factores con mayor incidencia y definir sus magnitudes. Por ejemplo, los sobrecostes logísticos se daba como argumento, pero nunca se había podido cuantificar. Y en segundo lugar, plantear una estrategia de acción compartida, que esto fue compartida por todas las organizaciones, para presentar al INAEM y a los gobiernos de los archipiélagos para tener una base de trabajo que luego se fuese concretando en la operatividad de cada una de las medidas con los recursos necesarios. Esto creo que fue su principal aportación. Y ahí dejo mi presentación y vuelvo la palabra a Cristóbal para que vuelva a retomar el debate. Gracias. Muchas gracias, Jaume. La verdad que es súper interesante este relato que nos has hecho de ese estudio. Me parece que es un estudio tremendamente exhaustivo. Muy a menudo en el hablar del día a día, pues todos hablamos de muchísimas cuestiones que tú tratas de una manera académicamente correcta y después de una investigación como esta. Y yo creo que eso, en el fondo, a todos nos enriquece. Me ha suscitado mucho la curiosidad que entre estas medidas que hablabas, digamos, que para poner en marcha desde la administración estatal y las que hablabas para poner en marcha desde la administración autonómica, también has hablado de 3 estrategias y 8 medidas que desde los propios operadores, desde los propios agentes del sector, el estudio resalta. No sé si puedes ampliarnos un poco esta idea, ¿no? Uno siempre tiene esta idea de terminar el día pensando, bueno, yo puedo también hacer algo hoy, ¿no? No todo lo he dejado en alguien, ¿no? Entonces, no sé si puedes ampliar un poco esta idea que yo creo que puede ser muy interesante para todos. Sí, estoy de acuerdo. Mira, al principio del estudio, los promotores del estudio, o sea, las organizaciones de artes escénicas insulares, solo querían disparar, digamos, hacia los gobiernos, ¿no? O sea, no contaban hacer autodisparos, en el sentido de decir, no había una mirada crítica a las maneras de hacer, sino solo decir en qué tienen que ayudarnos. ¿Cómo hay que resolver esas desigualdades de acceso? Esto fue el punto de partida, pero luego fuimos incorporando una mirada crítica y veíamos que la ayuda externa tendría un impacto menor si no cambiamos ciertas maneras de hacer. Por ejemplo, no voy a contar todas las medidas, porque aunque digamos, Cristóbal, tú lo has citado por factor de tiempo, pero, por ejemplo, hay una de ellas es priorizar las coproducciones. O sea, la coproducción es una estrategia que se aplica, pero se aplica de forma parcial o escasamente. Por ejemplo, coproducciones entre un espacio escénico peninsular y una compañía insular, por ejemplo, que no obligue a llevar muchos elementos materiales a la península porque la parte de producción técnica de los elementos de escena se hacen ya, digamos, en la península, un punto de partida de una programación que luego permita expandir a las otras. Otro ejemplo sería el tema del análisis de la demanda antes de decidir hacer una producción. Hay pocas compañías que tengan la capacidad de analizar primero el mercado, qué demanda potencial hay para decidir dentro de su línea artística, no fuera de su línea artística, pero dentro de su línea, qué producciones tienen más probabilidades, digamos, de acceder al mercado. Y hay un tercer ejemplo que te pongo, y es esa atomización de las unidades de producción y compañías insulares hace perder mucha energía porque no permite generar economías de escala.
El tema que pusimos bajo los focos y hablamos muchas horas es la posibilidad de mancomunar muchos aspectos de la actividad de producción. No tanto el contenido artístico o la propuesta artística, pero sí la producción ejecutiva, los servicios, la relación con los programadores de espacios escénicos, una central de distribución de contenidos, centrales de compras, centrales de comunicación. O sea, en lugar de tender a la concentración empresarial de estas compañías, la alternativa más que veíamos mucho más interesante y además más viable era el trabajar de una forma en red, mancomunada, con todos aquellos recursos instrumentales que necesarios para la producción y la distribución, poner estrategias progresivas de mancomunación para reducir costes y tener una capacidad de interlocución mucho más potente, tanto con el mercado peninsular como con mercados exteriores a España. Esos son 3 ejemplos, entre otros, que surgieron en el debate. Ajá, genial. La verdad es que sí que escuchándote hablar hay una cierta tendencia, y una compañera ha puesto algo en ese sentido como pregunta, hay una cierta tendencia a desanimarnos, pero por otro lado tú has empezado diciendo que la fortaleza, la estabilidad de la oferta, tanto en artes escénicas como en música en Canarias, es muy potente, ¿no? Y yo creo que este es uno de nuestros grandes valores y creo que de lo que se trata un poco es de creer en nosotros mismos y de intentar trabajar juntos, ¿no? En tu experiencia, ¿realmente tú sí has notado esa fortaleza de la oferta de artes escénicas y de música aquí? Sí, hay mucha fortaleza en talento, hay mucho talento creativo. El problema es que una parte se va, porque no encuentra aquí el lugar, los recursos, las oportunidades para desarrollarlo. Esto es una fuga, digamos, de talento que habría. Por lo tanto, apostar por la creación y por la producción de una forma, digamos, más racional, más mancomunada, más sistematizada, permitiría aprovechar mucho más el talento. Esto es una. Segundo, hay mucho oficio productivo. Se sabe mucho de producir y se resuelven 1000 problemas, pero se produce en solitario, de forma atomizada. La atomización sería el principal factor que habría que intentar resolver para aumentar la fortaleza de este sector. De forma atomizada hay resistencia para subsistir. Conjuntamente se podría invertir en proyectos de mayor formato con mayor recorrido en mercados exteriores. Hay muchas oportunidades, lo que hace falta es ponerse de acuerdo en ese trabajo más cooperativo en red a nivel de sector, de clusterización de esa actividad de producción y luego con esta fortaleza pedir a las administraciones públicas, nosotros hacemos esto, pero necesitamos que vosotros hagáis esto. Si siempre solo es que hay de lo mío o dame algo, se subsiste, pero no se progresa. Por lo tanto, creo que hay que poner este desarrollo en estos 2 términos, a nivel de propias estructuras de producción y de distribución y una petición al gobierno de que compense este esfuerzo con su esfuerzo también en recursos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaume. Pasamos ahora, además, precisamente ampliando ese escenario de colaboración y llevándolo incluso a casos de hibridación que un poco nos sacan de nuestro sector cultural en el sentido estricto. Marc nos va a comentar precisamente en su relatoría una serie de casos prácticos. Tu turno, Marc, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla yo también. Y se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, recordando, que ya expliqué la semana pasada, pero recordando un poco la compilación de casos inspiradores, ¿no? Nosotros buscábamos, viene muy a tono recordarlo, casos, iniciativas que fueran socialmente innovadoras en el sentido de tener un impacto social o ambiental que contribuyera a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Iniciativas que fueran del ámbito de las artes en vivo. Esto es muy importante porque encontramos muchas iniciativas, son iniciativas desde el ámbito social que pueden usar la cultura o las artes escénicas para sus fines, pero nosotros buscábamos iniciativas
que además de hacer esto, tuvieran un componente o fueran parte de lo que Lluís llamaba nuestro ecosistema cultural, que fueran actores centrales de creación, ¿no? Que fueran creadores. Entonces, la innovación está en usar esta creación artística no solo para la producción artística en sí misma, sino también con un objetivo, si queréis, con una externalidad, como decía Lluís, ¿no? Social clara, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos casos que, de hecho, todos los que están en la compilación tienen esta dimensión, y hoy quería presentar dos donde precisamente lo que ocurre es muy claramente esta hibridación de distintos perfiles, de distintas actividades que permite a estos creadores a quedarse en el ecosistema cultural y hacer producción artística en las artes en vivo, pero a la vez, ¿no? En colaboración con gente que no son de este ecosistema cultural, que no son de estos sectores, ¿no? Tener un impacto social. Entonces, las dos iniciativas que yo os voy a presentar, ¿no? No pasa la página. La primera es Píndoles, que en catalán significa píldoras, es teatro breve en espacios vivos, y lo que hace Píndoles tiene por objetivos, ¿no? La profesionalización de los artistas y de los creadores, generación de nuevos públicos, descentralizar la oferta cultural en el territorio y la formación de jóvenes. Y esto lo hace a través de un nuevo formato teatral que es el teatro breve, ¿no? Y todo empezó en 2015 con un festival, el Festival Pino, ¿no? Y por último, pues también hacen trabajo con centros, ¿no? Aquí tenéis un poco el resumen de los impactos que tiene esta iniciativa en términos de objetivos de desarrollo sostenible, que son múltiples. ¿Cómo empieza todo? Bueno, con un festival Píndoles, que significa píldoras, ¿no? Que son teatro breve, obras de 10-15 minutos, donde, bueno, hay una convocatoria abierta, cualquiera puede enviar su texto para participar en este festival. Hay un jurado profesional que elige pues entre 12 y 18 obras que se exhiben en este festival, y además este festival pues, ha ido creciendo la iniciativa y ahora incluye pues, un apoyo a la creación de estos creadores emergentes. Esto da lugar a una iniciativa posterior que es la gira Píldoras, que es, bueno, se eligen estas obras, ¿no? Se genera un catálogo de obras y se distribuyen por el territorio en sitios donde no hay equipamientos culturales potentes. Se usa patrimonio histórico y natural de estos sitios para hacer estas representaciones, que son representaciones cortitas, ¿no? Y que por tanto son de bajo coste de reproducir. También de bajo coste en términos de tiempo, etcétera, de consumir, ¿no? Esta gira tiene un año de duración y significa pues, un largo recorrido para los artistas. Cierto largo recorrido, ¿no? Pues, esto es en el ámbito catalán, pues, bueno, distintos municipios. Este patrimonio histórico y natural, con lo cual también tienen planes de desarrollo local, parecido a lo que vimos, a casos que vimos en la sesión. De ahí sale la idea del teatro breve, que la he puesto aquí aparte, porque de este festival y la gira sale otra cosa, que es usar el teatro breve para talleres educativos y para la formación de jóvenes y para la profesionalidad, con un doble objetivo, ¿no? Entonces, obras de pequeño formato que también ha generado la atracción de nuevos públicos, especialmente del público. Ha permitido que el público joven se sintiera más atraído por este tipo de formato corto, que, bueno, se puede consumir más rápidamente. No significa que consuman solo 15 minutos, sino que van a ver obras cortas que además pueden tratar, ¿no? de experiencias vitales. Entonces los talleres educativos pues, implica, ¿no? La co-creación a través del teatro breve de los jóvenes que participan en la creación de estas obras, ¿no? Y en paralelo pues una posible profesionalización de gente que ya está también. El teatro breve como herramienta sale
del circuito más profesionalizador del festival para convertirse en una herramienta para el sector educativo, ¿no? Que a la vez puede atraer a gente a profesionalizar con eso más adelante. Con datos artísticos, por ejemplo, de cara a esta a que continúen con su trabajo. ¿Qué red de actores tiene esta iniciativa? Bueno, trabajan con administraciones, ¿no? Autonómica, provincial y local, fondos de cultura, y ahí saliendo un poco de la inercia de lo que es su sistema cultural en sí mismo, ¿no? También encuentran fondos y colaboración con la administración a través de la educación, y han recibido también a través de, en el caso de Barcelona Activa, ¿no? de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Barcelona, les financió como industria, como promotores de las industrias creativas. Por lo tanto, pues, pueden adquirir financiación, de distintos sectores, y a la vez, ¿no? Pues, por ejemplo, si se van a hacer la gira Píldoras, pues con ayuntamientos, y pueden recibir financiación provincial y autonómica de distintos ámbitos. Trabajan también con centros culturales, centros cívicos, etcétera, tanto públicos como comunitarios, es decir, de gestión comunitaria, ¿no? Que ahí hacen actividades educativas y son espacios de trabajo y de exhibición de teatro breve. Como decía, también trabajan pues, con el sector teatral en sí mismo, ¿no? Escuelas de artes en vivo, esto ya te los comentaba, con gremios sectoriales y con compañías de artes en vivo que colaboran pues, participando en el festival con piezas de teatro breve, compañías y autoridades que igual son invitadas a participar, ¿no? Y también colaboran como jurado, ¿no? Cada año el jurado del festival es distinto y aparecen pues, compañías como consolidadas que participan en el jurado de selección de obras, etc. También tienen una colaboración con otros festivales ya consolidados, como Teatro de Butaca, Teatro de Bolsillo, ¿no? O el Festival de Microdanza, ¿no? O el Festival de Pequeño Formato, en el ámbito catalán, y ahí pues, hacen un intercambio de obras, promoción de otros festivales locales, ¿no? Y como una red, ¿no? En línea un poco a lo que comentaba ya hace un momento, ¿no? De mancomunar esfuerzos, ¿no? A través de estos festivales pues, de encadenar. ¿Qué impacto tiene la iniciativa? Pues tiene un impacto en profesionalización, ¿no? Actores, actrices y autores y autoras, generación de nuevos públicos y nuevas creaciones. Y esto es importante también porque el formato de teatro breve permite más riesgos, ¿no? Lo que comentábamos antes, formatos de bajo presupuesto, permite a los autores también, al ser piezas de 15 minutos, pues arriesgar más, ¿no? Hacer cosas más tiene un impacto en términos de educación en los institutos, se puede usar el teatro breve como herramienta para trabajar temas, y de hecho lo hacen y lo ligan a la producción artística más general que sale por la otra vía en el festival, etc. Y por último, tiene un impacto en términos de desarrollo económico local, ¿no? Pues fomentando el uso, hablando, si queréis, contenidos culturales también, al uso del patrimonio histórico y del patrimonio natural, darlo a conocer, y bueno, todas estas dinámicas que Este es uno de los casos que además es muy transferible o reproducible porque son bajos costes, ¿no? Y es altamente replicable en varios contextos. Se necesita poca cosa, ¿no? Para replicar este tipo de teatro breve en otros sitios. Permite riesgos y experimentación, y es un proyecto que se expande desde un festival local, como os decía, ¿no? Ha ido creciendo. Esto también es importante cuando vais a la compilación, que veréis que son proyectos que van evolucionando y van añadiendo, van poniendo valor añadido, ¿no? En términos de impacto social y de ¿no? a través de los años. Y aquí pues se hibrida la creación de artes en vivo con trabajo educativo y desarrollo local, que es bastante virtuoso. Esto sería un caso, y el segundo, voy un poco rápido para que me entre todo, es NUS Cooperativa, y esto es una cooperativa sin ánimo de lucro, pero donde la creación artística es, ¿no? Si diapositiva ahí podría parecer que no. Que trabaja NUS Cooperativa, sensibilización y prevención de violencias vinculadas a la desigualdad social a través del teatro, elementos como el acoso laboral, el racismo, el clasismo o el machismo, ¿no? Y lo que hacen es usar el teatro, usar las artes escénicas como mecanismo para la sensibilización y prevención
de estos elementos, ¿no? Y esto lo hacen a través, digamos, de 3 tipos de actividades, ¿no? Una, la producción teatral en sí misma, ¿no? A través del teatro social, ¿no? Se co-crean obras con el público para reflexionar sobre desigualdades, pues se hacen obras de teatro a partir de una experiencia personal del público, de alguien del público sobre racismo, etcétera, pues ahí se vean ahora una co-creación, ¿no? A través de estos mecanismos de teatro social. Esto se hace sobre todo con gente joven y público infantil y juvenil, pero también con adultos. Tiene una dimensión educativa orientada a profesionales de la educación y profesionales de la cultura sobre cómo abordar estos temas, y en esta formación también se usan las artes escénicas, ¿no? Y después también como digamos, cooperativa que tienen servicios de consultoría para entidades de todo tipo, para acompañamientos, piezas audiovisuales, dinámicas de grupos, etcétera, que sirven para reflexionar sobre estos temas, ¿no? Un plan de igualdad de género, pongamos por el caso de una empresa, puede de este plan, ¿no? Se puede contratar los servicios de NUS, ¿no? Y que hace una serie de talleres trabajadores para trabajar. Entonces, el equipo de trabajo es híbrido. Hay gente de las artes escénicas, hay profesionales de la economía feminista y profesionales del ámbito socioeducativo, ¿no? Y esta mixticidad de profesionales en el equipo permite estas 3 ramas, ¿no? que comentaba, de acción social y de creación artística. Dado que es una cooperativa, su relación no es tanto de dependencia de pedir subvenciones, sino de conseguir contratos, de ofrecer sus servicios y conseguir contratos con las administraciones públicas, con organizaciones privadas y educativas. Trabajan, por ejemplo, con escuelas privadas, Escuela Tao, con Fundación Ferrer Guardia, etc. Trabajan con centros educativos públicos, pero sería parte de la administración pública, digamos, ¿no? Y trabajan con actores de la economía social y solidaria. Son miembros de la Red de Economía Solidaria de Cataluña, la CHES, son miembros de la Red de Cooperativas Feministas de Barcelona, y esto implica, ¿no? que exista un intercambio de servicios con los miembros de la red, ¿no? Y por tanto, pues trabajan conjuntamente con todos esos miembros, y también son otro tipo de economía social, el tercer sector. ¿Qué impacto tiene NUS? Bueno, han desarrollado un catálogo con 130 obras, mayormente dirigida a un público infantil y joven, como os comentaba, pero también a profesionales de la salud pública, universitaria y general, ¿no? Y esto sirve, como decía, para reflexionar sobre las desigualdades, especialmente las de género, pero no solamente, ¿no? Alrededor de las prácticas profesionales, educativas, etc. Desarrolla 180 horas de formación anuales a profesionales del sector social, cultural y educativo, y en la vertiente de creación artística, ¿no? Recibieron el premio María José Ragué de los premios de la crítica en 2021. Trayectoria teatral transformadora y feminista, ¿no? O sea, se les reconoce también el valor de creación artística. Es una iniciativa con capacidad de articularse como entidad de producción y de intervención social y comunitaria a través de su organización como cooperativa, esta doble vertiente, ¿no? Por un lado producción artística y por otro intervención social. También la evolución, esta es una iniciativa que nace en 2015, mantiene una línea de teatro y añade, 2017, perdón, mantiene una línea de teatro y añade una de educación y otra de servicios de consultoría, donde el teatro es una herramienta que se complementa con sus espectáculos, es decir, pueden recurrir a su catálogo de espectáculos para utilizar como herramienta, y esto les permite potencialmente la apertura de otros sectores y actividades, como comentaba, ¿no? Cualquier empresa que tenga la necesidad de formar en estos ámbitos puede recurrir a NUS Cooperativa. Bueno, para terminar, solo añadir que hay como más casos interesantes en la compilación que podéis ver, y aquí he hecho una especie de resumen. Tenemos el ritmo del cuarteto, que se trata de juntar patrimonio histórico con formación o profesionalización de músicos de cámara. Organizan sesiones de conciertos en casas y patrimonio histórico, ya sea público o privado,
a cambio de una estancia de una semana de estos músicos, para que ensayan, etcétera, y después generar un concierto. Y ahí entran pues, una serie de actores, que no voy a entrar en detalle, de la acción. Tenemos Plaudite Teatre, que es una iniciativa también de teatro social y comunitario del Hospitalet, que es la segunda ciudad más grande de Cataluña, ¿no? Donde pues, también mezclan, ¿no? Gestión cultural, sociología, estudios de género e interpretación para usar las artes escénicas como mecanismo de inclusión social, aparte de producción artística en sí mismo. Y por último, está Escenaris Especials, que mezcla psicología y producción escénica para trabajar con entidades del tercer sector que trabajan con situación de tóxicos, personas con espectro autista, etc. Y sobre sensibilización sobre la discapacidad, ¿no? Y esta iniciativa funciona con producción artística con el apoyo de un psicólogo, ¿no? Con grupos vulnerables, ¿no? Y les permite una serie de... es terapéutico, pero además les permite la inserción laboral también en el sector artístico, etc., ¿no? La combinación de psicología y artes escénicas pues también da sentido, y esta es una iniciativa que ha crecido. No me enrollo más porque ya he explicado dos y presento estas tres. Os conviene a que leáis la compilación de casos, que nos escribáis, que a mí o a Juan, que no ha salido que somos los autores de la obra, y que si queréis ver las webs de Píndoles o de MUS, pues es una novedad. Yo lo dejo. Muchas gracias, Marc. La verdad que sí que cuando nos hemos leído la compilación de casos inspiradores, hemos encontrado realmente ideas que por lo menos a mí me parecen fantásticas, iniciativas realmente atrevidas, con mucho riesgo, pero sin embargo que han tenido un tremendo éxito, ¿no? A mí siempre se me queda como una pregunta por hacer, que a lo mejor es un poco retórica, pero bueno, pero que sí que me gustaría hacerte, ¿no? En tu experiencia, cuando hibridamos desde nuestro propio sector, cuando nos atrevemos a salir a otros sectores que a lo mejor pueden utilizar las artes escénicas o musicales para objetivos que tienen que ver en realidad con esos sectores, no sé, como en el caso del patrimonio cultural o como el caso no sé, de la salud, ¿no? En tu experiencia, la propuesta artística se deteriora, en tu experiencia pierde rigor, en tu experiencia se difumina, se tergiversa, o crees que no, que sencillamente se trata de arriesgar también desde el sector? Claro, no tiene por qué. Yo creo que lo interesante de los casos que hemos seleccionado aquí es que precisamente consiguen, y creo que es un factor de éxito, poner al centro la creación artística sin que ésta pierda calidad y combinar, ¿no? Creación artística de calidad que puede entrar en circuitos convencionales, y de hecho algunas de estas iniciativas han hecho sus obras de teatro en circuitos convencionales también, pero a la vez tienen Es decir, no, es también la idea de huir un poco de usar la cultura o las artes escénicas como un elemento de caridad, sino como un elemento de empoderamiento real. Y esto pasa, en cierta medida, por capacidad de profesionalización, no necesariamente de los usuarios finales, pero también de la gente que está participando en esto. Esto es muy importante. Es decir, el terapeuta y el profesional de las artes artísticas, de las artes escénicas, perdón, que está con gente con problemas de salud mental trabajando desde las artes escénicas, esto también le sirve para profesionalizarse y desarrollar su carrera profesional en las artes escénicas, ¿no? Esto no es alejarse del sector, sino hibridarlo bien. Puede ser, y hay iniciativas efectivamente que esto puede caer en el asistencialismo y que sea un buen instrumento. Nosotros intentamos huir de este tipo de casos, pero existen. Yo creo que estos son casos interesantes en el sentido que consiguen mantenerse en el ámbito del ecosistema cultural que comentábamos antes y permiten buscar o encontrar formas de conectarse con ese ecosistema sin depender del circuito clásico, que como comentaba Jaume tiene problemas, ¿no? Entonces les da otras vías, ¿no? Y tenemos más ejemplos, tenemos ejemplos de gente que encuentra formatos reproducibles porque precisamente incluye no profesionales con problemas o con la heredad, ¿no? Hay el caso de María Antonia Oliver, que con las muchas, que lo que hace es coger gente mayor, no profesional, entonces esto también lo puede llevar a otro sitio, porque bueno,
coge gente mayor de otro sitio y le implican en la producción teatral, ¿no? Y la obra es de mucha calidad y tiene mucho éxito, pero con otras actrices, mujeres mayores, que ya no son las locales, sino son las de la localidad donde van, de pocos costes, etc., ¿no? Hay estas dinámicas. Pero la producción escénica sigue estando ahí y la calidad sobre la producción escénica sigue siendo un criterio y un valor en todas estas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos algo de tiempo, si les parece, podemos hacer una ronda, no sé si en el mismo orden, si primero Lluís, luego Jaume y finalmente otra vez Marc, pero antes de hacerla, he estado observando un poco los comentarios que les han ido llegando a los ponentes y detecto en ellos y permítanme ser un poco incisivo, un poco malo, una cierta sensación de falta de autoestima en las producciones canarias, una cierta aversión al riesgo desde lo público, desde la programación pública, una cierta falta de colaboración abierta, en fin, de colaboración con buena gobernanza dentro del sector, dentro de todos los mercados de los que hemos estado hablando, e incluso falta a veces de espacios donde realmente se pueda trabajar en formatos grandes que luego tengan ambición para salir fuera, tal y como nos decía Jaume. No sé si esto es algo que ustedes a menudo observan, si es algo que creen que dentro de cada una de sus investigaciones, dentro de cada uno de sus modelos, tiene no sé si llamarlo solución o tiene encauce, tiene alguna manera de encauzarlo. No sé, un poco quizás podamos entablar un cierto diálogo a la hora de hablar de esto, ¿no? Si quieres, empieza tú, Lluís, si te parece, y luego seguimos con Jaume y terminamos con Marc. ¿Qué te parece, Lluís? Bien, a ver, por desgracia la precariedad del sector no es monopolio de Canarias. Es una realidad que se da en muchos otros países y que, veía justamente un comentario de un colega colombiano que está siguiendo la intervención y claro, él ponía el ejemplo colombiano frente al ejemplo español. Si nos lo miramos desde su punto de vista, aquí tenemos muchísimos más recursos públicos que los que tienen ellos. Por lo tanto, yo me puedo mirar el vaso medio lleno, me puedo mirar el vaso medio vacío. Es evidente que la precariedad es un problema que lleva a que finalmente uno tiene unas ambiciones y esas ambiciones no siempre se pueden, digamos, plasmar en la realidad. Quizá porque la propuesta artística que hace pues no interesa a los programadores y hemos de entender en qué lógica se mueven los programadores. Es decir, es muy fácil criticarles, pero la realidad es que ellos también tienen unas limitaciones o tienen unas consignas que tienen o unos objetivos que tienen de cumplir. Por lo tanto, es fácil ver en el otro el enemigo, ¿no? el malo de la película y nosotros, pobres desgraciados, que no nos hacen caso, ¿no? Entonces yo creo que uno debe superar ese tipo de mirada y, como decía Jaume, encontrar aquellas estrategias que nos posicionen mejor y que podamos aprovechar mejor los recursos que disponemos. Porque quizá cambiando algunas cosas podremos alcanzar objetivos o podremos estar en el foco de aquello que los programadores o que el sector público quiere potenciar. Hemos de entender que los operadores públicos responden a un mandato que les viene de la ciudadanía. Entonces no pueden gastar el dinero como les da la gana. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay una situación que es compleja, que es yo me estoy autoexplotando, aquí todo el mundo cobra excepto yo, soy el que estoy delante del timón todo el tiempo y lo hago de todo. Estoy en el timón, subo la vela, remo cuando es necesario, etcétera, ¿no? Entonces, esa sensación de precariedad es la que lleva a ese pesimismo, ¿no? Y quizá es la que nos lleva a veces a ser, digamos, a no ver alternativas, a ver, digamos, el árbol de soluciones, solamente vemos los problemas y no somos capaces, digamos, el concepto de árbol de problemas y soluciones tiene una idea que es muy básica, ¿no? Que normalmente yo cuando riego mis plantas veo que las hojas se marchitan y no me doy cuenta que quizás estoy regando demasiado y estoy pudriendo las raíces, ¿no? Pues el árbol de problemas lo que permite es analizar en profundidad
cuáles son las causas para poder atacar a las causas. Y eso yo creo que es lo que debemos hacer, ¿no? Ser capaces de hacer diagnóstico. Y evidentemente nosotros no somos canarios, por lo tanto no tenemos toda la información de lo que pasa en Canarias. Lo que podemos es decir, mira, en otros lugares están pasando cosas que nos parece que son parecidas y podría haber por aquí algunas alternativas interesantes. Vale, muy bien. Siguiendo con esa idea, aunque yo creo que desde luego aquí lo más interesante es el diálogo entre ustedes, porque yo creo que al final sacamos muchísimo más conocimiento de ustedes cuando dialogan entre ustedes a veces que incluso cuando estamos asistiendo a una charla más individual, ¿no? Jaume, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo me he dedicado a leer las preguntas y comentarios que he podido y a la mayoría les doy la razón en lo que comentan, por lo menos en cuanto a mi aportación, a mis contenidos. Luis ha dicho que el vaso lo debemos ver medio lleno o medio vacío. Iba a comentar algo parecido. O sea, este estudio es un estudio crítico. Crítico con los gobernantes, pero también autocrítico. Si fuese solo crítico para los gobernantes sería un mantra que hace años que se hace. Hay que tener capacidad autocrítica, pero sobre todo yo creo que además de esto hay que hacer dos cosas, que es lo que hemos intentado. Primero, pasar del lamento al análisis. Al análisis de cuál es el problema, de qué factores inciden en él, qué factores son determinantes y qué factores son complementarios, creando un cierto consenso de sector en este sentido, en esta diagnosis de situación. Y segunda fase, pasar a la acción planificada, no a la acción puramente espontánea y reactiva digamos, a los problemas con que nos enfrentamos cada día, sino la acción planificada. Y aquí se plantean unas estrategias que se concretan en acciones, con la idea de planificar hacia dónde vamos, hojas de ruta, pero al mismo tiempo acciones concretas que permitan avanzar. Yo no sé si este estudio y ese plan de acción el gobierno canario o réplica lo han puesto a disposición de todos los profesionales del sector. Eso lo desconozco. Me gustaría que fuese así. Incluso me gustaría que tuviese una tercera fase, que es reflexionar conjuntamente sobre estas medidas. Porque esto lo hicimos en un equipo de trabajo, con expertos con que contrastamos tanto la diagnosis como el plan de acción, pero eso habría que llevarlo a cada uno de los espacios, de los lugares donde hay que cine, para pensar si es por ahí donde pensamos todos. Yo creo que este plan de acción sería importante reflexionarlo y llevarlo adelante de forma colectiva. De forma individual iremos casi a ninguna parte, o sea, será escaso de desarrollo. Seguiremos lamentando de esas economías de subsistencias derivadas de esa atomización. Yo creo que hay que plantear una acción colectiva, orquestada, a partir de un análisis, digamos, bien basado y dosificando la energía que tenemos. Comentar dos cositas más. Es cierto que en las programaciones, como ha comentado alguien en las preguntas y observaciones, que hay una sobredosis importante de música, digamos, y no está muy equilibrado las disciplinas, pero bueno, en cada lugar hay opciones, digamos, de disciplinas que arraigan más. Esto en sí no es un tema importante. La dificultad sería si hay públicos de artes escénicas que no tienen a su disposición una oferta, digamos, de acuerdo a lo que buscan, con los contenidos, los estilos, los formatos que están buscando. Otra cosa, alguien en sus comentarios lamenta, por un lado, la escasa voluntad de cambio del gobierno de Canarias, pero dice que el circuito de Canarias no existe, no tiene estructura ni presupuesto, que es pura... Yo esto no lo sé en detalle, algo me suena, pero es un tema que habría que analizar con mayor detenido. No es que haya hecho una visión, digamos, edulcorada de la situación, pero lo que sí que es cierto y estoy convencido es que hay mucho potencial escénico en las islas, a nivel de talento y de oficio de producción y de oficio escénico. Esto estoy completamente seguro. Entonces, a partir de ahí hay oportunidades para resolver esto. Simplemente quería enfatizar algo que he dicho, que es
Vamos a reflexionar juntos sobre este árbol de problemas, y vamos a poner relación y ponernos de acuerdo en qué hoja de ruta seguimos colectivamente. Este es un poco el mensaje de síntesis de mi aportación. Ajá, perfecto. Muchas gracias. Marc, ¿algún comentario? No sé si has podido ver algunas de los comentarios que nos han hecho llegar, que Sí. nos han hecho llegar a ustedes. No lo sé, Dino. Sí, no, y en línea de lo que se estaba comentando, solo añadir que había un comentario que decía, ¿no? Nosotros lo que pasa es que hay mucha precariedad y se buscan salidas creativas. Muchos de los casos que hay en la compilación vienen de esto. Esta hibridación no ocurre tampoco porque digan, bueno, no, vamos a hibridar porque somos muy innovadores. Surge una necesidad, ¿no?, de buscar nuevas salidas a la producción artística ante una situación, en este caso es en vivo, de precariedad, que también te vive en Cataluña y que también tiene sus coordenadas, ¿no? Y de ahí, pues, por ejemplo, que un fenómeno creciente sea la economía social y solidaria, ¿no? Va a decir, oye, qué interesante es buscar otras salidas que no sean el circuito tradicional que funciona pues, como funciona y es precario, ¿no? Entonces, la gente busca otras cosas. También surgen iniciativas de profesionales de las artes escénicas que se implican en otros ámbitos y entonces empiezan a poner el valor añadido de las artes escénicas en ese ámbito, ¿no? Bueno, hay toda una serie de hibridaciones que surgen en un contexto que es el de buscar salida. Entonces, bueno, tenemos una situación que es mala y esto genera a la vez, bueno, pues nuevas salidas y depender menos de los mecanismos rígidos y tradicionales que tenemos para buscar nuevos, ¿no? Una de las cuestiones que yo no he podido profundizar es cómo se buscan mecanismos de sostenibilidad económica de todo esto, dependan, por ejemplo, de las administraciones públicas, pero no solo de las de cultura, porque ya sabemos cómo están. Entonces, bueno, vamos a ofrecer servicios a otras administraciones, ¿no?, nos permitan, ¿no?, desde el ámbito de la cultura, intervenir en estos sectores. Yo creo que esto, bueno, también como abrir el melón de hay unas oportunidades ahí si se va más allá de lo tradicional, ¿no?, y que es lo que intenta Sinapsis, creo. Sí, la verdad es que yo también cuando leí esta compilación de casos, una de las conclusiones a las que llegué fue que efectivamente eran salidas a situaciones de, si no de precariedad, vamos a llamarlo de crisis, ¿no? Y que ante una situación en que una determinada compañía, un colectivo encontraba una crisis que era difícil de resolver, fueron capaces de innovar y encontrar una solución que a lo mejor era en su momento difícil de pensar, pero que parecía que estaba dando lugar a algo de éxito, ¿no? Esto fue algo, por lo menos, una de las conclusiones a las que yo llegué, ¿no? En cualquier caso, antes de pasarle la palabra a Susana Pallares para que también nos hable un poquitito del tema de los talleres sinápticos, yo quería que Lluís, como director, como director técnico de la formación de Sinapsis, terminara de resumir de alguna manera este webinar, teniendo en cuenta que nos queda un poquitito de tiempo y que terminara precisamente, no sé, en 5 minutos, en 7 minutos, de un poco de resumirnos lo que ha ocurrido hoy aquí. Gracias, Lluís. Gracias a ti, Cristóbal. Bien, yo creo que lo que hemos hecho hoy ha sido un recorrido a partir de el análisis, por un lado, de los marcos, es decir, cómo funciona el sector de las artes performativas en cualquier tipo de territorio, porque en el fondo los mercados que yo contaba existen en cualquier lugar. Y evidentemente esos esquemas, porque de verdad, en el fondo lo que yo intentaba hacer era esquematizar las relaciones que se dan en el mercado de consumo entre programadores y público, en el mercado de producción entre programadores y unidades de producción. Y estas unidades de producción pueden ser muy pequeñitas, pueden ser ¿no?, profesionales autónomos que se juntan para hacer determinadas cosas, o pueden ser empresas ya más consolidadas, o pueden ser unidades públicas de producción, pero de alguna forma, digamos, son un elemento crucial. Y esa gente puede ser ellos mismos generar su propio mercado de trabajo o no. Eso ya dependería, digamos, de qué tipo de tamaño tenemos. Y cómo esto se relaciona con el mercado de derechos o con el mercado de utilidades. Eso nos permitía dar una primera mirada esquemática, pero que nos ayuda a entender las lógicas que
tiene el ecosistema escénico musical. A partir de aquí, Jaume Colomé lo que nos ha hecho ha sido, por un lado, plantearnos un listado de agentes que conforman ese mundo tan diverso, tan heterogéneo, porque, claro, nosotros hablamos directamente, ¿no? Artes performativas, pero ¿qué quiere decir eso? Qué enorme cantidad de realidades, tanto desde un punto de vista de género artístico, como desde un punto de vista de estructuración, de formato, de tipología de producto, ¿no? Y a partir de aquí, y del análisis del estudio en el que él ha conducido, hemos podido tener una mirada, yo creo, enormemente interesante sobre cuáles han sido los problemas que se han detectado, qué tipo de soluciones con el grupo de expertos se han planteado, y ahora está en manos del propio sector y de las autoridades públicas poner esas propuestas en marcha. Pero mi experiencia, y lo digo desde fuera, es que esas cosas funcionan cuando ambos sectores, sector gubernamental y el sector no gubernamental, son capaces de colaborar conjuntamente. Y yo creo que en ese momento, en la actual coyuntura, eso, digamos, con las dificultades de la geometría institucional canaria, vamos a entender que aquí hay cabildos, cada uno de su padre y de su madre, para decirlo de alguna forma, digamos, veíamos y había en los comentarios, ¿no? Se comentaba las diferencias entre Tenerife y Gran Canaria, pero cuando nos vamos a las otras 5 islas, es evidente que la realidad, digamos, de Fuerteventura frente a Lanzarote o de La Palma frente a Gomera, para poner ejemplos, o el Hierro, ¿no? Para no olvidarme ninguna isla, ¿no? Son realidades muy determinantes y que dan de sí lo que dan de sí. Por lo tanto, hemos de entender ese ecosistema y esa necesidad de que haya, digamos, trabajo en común, que desde la sociedad civil se presione, pero que al mismo tiempo se sepa dialogar y se sepa entender cuál es la lógica de lo que es el servicio público. Creo que eso se ha quedado muy claro, y los ejemplos que Marc nos ha planteado tenían la ventaja de que nos decían que hay cosas alternativas que son viables, que no solamente es viable lo grande, que no solo es viable aquello, digamos, que tiene mucho dinero o mucha fama detrás, sino que de cosas muy pequeñas se pueden generar modelos que son replicables, que pueden crecer y que pueden dar espacio. Entonces yo creo que eso creo que ha sido enormemente interesante, esta apertura de mente que los ejemplos, digamos, que Marc nos plantea. Por lo tanto, creo que en esas distintas, ¿no? Webinars que estamos haciendo, estamos en la número 4, ¿no? Nos quedan aún 3 más. Tenemos previsto el 28 y 29 de ese mes en Gran Canaria y después en Tenerife, jueves y viernes, esas jornadas que espero que ya no será pantalla, sino que será, digamos, una relación directa en la que podremos algunos de nosotros estar con vosotros, y por lo tanto eso nos permitirá esa relación más directa y en la que vamos a centrarnos además en, digamos, en el diseño de proyectos, porque de alguna forma Sinapsis y esa formación inicial o previa a la convocatoria pública de Sinapsis, lo que está permitiendo, creo yo, espero que sea así, es no solamente ayudar a formar a la gente que se pueda presentar a la aceleradora cultural, sino de alguna forma está ampliando, y lo vemos por el número enorme de personas que estáis siguiendo los webinars, está, digamos, dando ideas, digamos, ayudando a formar, a mirar críticamente, a plantear o ver cosas desde otro punto de vista a un colectivo mucho más amplio. Y creo que eso es altamente positivo y para nosotros pues es muy agradecido. Muchísimas gracias, Luis. Antes de que vayamos terminando, sí que me gustaría entonces que interviniera Susana para que un poco, igual que hicimos en el webinar pasado, nos explicara el tema de los talleres sinápticos y animar a todo el mundo a participar en cada una de las islas. Susana, te escuchamos. Bueno, yo quería dar gracias a Luis por el final, ¿no?, de este resumen que he hecho del webinar de hoy.
y quería enlazar los talleres sinápticos con la exposición de Marc. La verdad que el proceso de elaboración de esa compilación de casos inspiradores para nosotros fue muy útil, sobre todo a la hora de... ¿Sí? Vale, sobre todo a la hora de ver cómo queríamos explicar sinapsis. En el concepto de partida, a la hora de diseñar el proyecto, teníamos claro que sinapsis tenía que servir para ampliar los ámbitos de actuación de las artes en vivo, es decir, que los agentes no solo se centraran únicamente en las producciones escénicas, sino que tuviésemos todos la capacidad de reflexionar tanto la parte gubernamental como la parte no gubernamental de cómo utilizar las artes en vivo para generar impacto en otros sectores y ampliar ámbitos de actuación y, en cierto modo, por decirlo de alguna manera, mejorar la competitividad. Tal y como decía Marc, en los casos que he explicado hoy, estos proyectos tienen que dar respuesta a necesidades. En el caso de Píndores, nos gustó mucho porque daba respuesta a necesidades del sector y a necesidades del territorio, cómo mejorar la profesionalización de los agentes, cómo descentralizar esa oferta cultural, cómo mejorar las condiciones de trabajo también de los jóvenes artistas, cómo impactar en la educación. Y por otra parte, Cooperativa NUS daba respuesta a otro tipo de necesidades pues, más vinculadas pues, con el tema social, pero también toda la parte de asesoramiento relacionada con la economía social. Digo esto porque a partir de la semana que viene, el 20 de abril, el miércoles, el 20 jueves, empezamos, bueno, el 20 de abril, empezamos en Tenerife, en La Laguna, en el Polvorín de Taco. Los talleres sinápticos lo que queremos hacer es acercar el proyecto al territorio, es decir, por una parte explicarlo, pero por otra parte generar un pequeño encuentro, esperamos, entre agentes culturales y agentes que pertenecen a la sociedad civil, a otros sectores, de manera que seamos capaces de mapear necesidades que se puedan dar en el territorio y a las que quizá podamos dar respuesta con los proyectos que se desarrollen a través de Sinapsis. Creo que mañana empezaremos ya a enviar boletines con la información también está disponible en el Classroom. Y nada, pues que esperamos vernos allí en los talleres y que el mapeo sea útil para todos. Y por mi parte ya está. Muchas gracias por el webinar y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias, Susana. La verdad que lo has ligado perfectamente. Has sido capaz de ligar lo que hemos hecho hoy en el webinar con precisamente el objeto o el objetivo que tienen los talleres sinápticos, ¿no? Bueno, estamos acabando ya. Quería en primer lugar agradecer... Cristóbal, perdón por interrumpirte, que hemos visto que había comentarios. Ciertamente las fechas de los talleres están mal, las tenemos que corregir. Empezamos el 20 de abril en Tenerife. Perdón, ya te dejo. Sí, efectivamente, las fechas hubo que adecuarlas, pero bueno, la verdad que volvemos a tener todos los talleres sinápticos en 7 de las islas, con lo que yo creo que va a estar súper bien, ¿no? Ya digo, acabamos ya. Quería agradecer a Lluís, quería agradecer a Jaume y agradecer a Marc su implicación, sus explicaciones, cómo han sido capaces de llevarnos a un terreno en el que normalmente pues en el día a día no solemos entrar, y que es un terreno, sin embargo, el del análisis tremendamente interesante. Si bien es verdad que, tal y como decía alguien que hizo un comentario, el análisis, si luego no da lugar a alguna acción en el sentido de la corrección de lo que hayamos visto mal, pues tiene poco interés, pero en esa estamos. Precisamente yo creo que Sinapsis es una vía que puede abrirnos un poquito los ojos, abrirnos un poco la mente a una forma de encarar nuestro trabajo en las artes escénicas y musicales en vivo de otra manera, ¿no? El siguiente webinar que tendremos lo tendremos el próximo lunes 17. El título es Estrategias de participación y de dinamización de audiencia. Será, ya digo, el próximo lunes 17 de 5 a 7 de la tarde, hora Canarias, y va a cortar con la intervención de Yada Calvano y de Ferran López, que nos van a hablar de las audiencias que todo proyecto cultural necesita precisamente identificar y con las que conectar si queremos que realmente tenga pleno sentido
quizás hoy nos hemos centrado más en la oferta, próximo webinar nos vamos a centrar en la demanda. Justo ahí parece que tenemos la otra cara de la moneda, que tiene todo el interés, porque al final el trabajo que desarrollamos tiene interés en la medida en que llega a la ciudadanía, en la medida en que fomenta el desarrollo de la ciudadanía, el desarrollo de toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos, gracias a todas las personas que nos han seguido. Ya digo que normalmente las preguntas las podemos intentar responder desde los ponentes, muchas veces se nos quedan sin responder porque estamos terminando de escucharnos unos a otros, pero en fin, desde luego pienso que ha sido un webinar fabuloso. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Vaya muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.